Listo. Entonces hoy día vamos a hablar acerca del metabolismo. A veces nosotros pensamos que hablar de metabolismo es hablar de la forma en que uno evacúa su intestino. Entonces hay personas que evacúan pronto y dicen, yo tengo mi metabolismo acelerado, puedo evacuar prácticamente de inmediato. Y esa es una falsedad, o sea, no, no tiene nada que ver el metabolismo, o sea, el metabolismo no es eso en realidad. El metabolismo es la forma en que uno gasta lo poco o lo mucho que come. Y hoy en día estamos rodeados de gente que come poquito y engorda muy rápido, y al revés. También conocemos gente que come bastante y es delgadita, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de ese tema. Este es el tema más apasionante para mí. Entonces, creo que ya es bastante conocido el tema de la diabetes, que vino desde muchos años y que algunos de nuestros padres o personas mayores ya la tienen, ¿no? Bueno, hasta hace mucho tiempo se conocía eso, pero ahora ya hemos visto la diabetes infantil, la que es insulino dependiente, y también hemos visto los otros desórdenes del famoso tema glucosa e insulina. Entonces vamos a hacer las comparaciones, ¿ya? Primero, vamos a decir que la glucosa es a ser humano como la gasolina es a un carro. Entonces, la glucosa es nuestra fuente de energía, porque alguna vez alguien me dijo, bueno, yo estoy muy lejos de la diabetes, yo tengo glucosa 60 y estoy contento porque nunca voy a tener diabetes. ¿Y eso será correcto? Tampoco, ¿verdad? Porque estos niveles de glucosa todo tiene un patrón, todo tiene un límite en la vida, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar de la diabetes. Normalmente una persona con diabetes ya, o sea, con ya diabetes, vamos a hablar de la tipo 2, la que no necesita insulina, esta diabetes se debería llevar el tratamiento solamente con un buen plan alimentario, nada más, ¿sí? Entonces, esta diabetes, si nosotros quisiéramos corregir o evitar los problemas que vienen post-diabetes, o sea, todos los problemas de riñones, neuropatías, que habrán escuchado, problemas de visión, solamente hay que mantener la glucosa en ayunas en 90 a 100, y la glucosa de 2 horas después de comer a 130. Entonces yo les voy a mostrar la glucosa. Esto que ustedes ven aquí, esto es glucosa, ¿sí? Esto está fresco. Y miren, quiero que vean cómo es que no cae. ¿Por qué no cae? Miren, nada, porque es así de espesa. Entonces, esto es glucosa, ¿sí? Si ustedes lo ven, es glucosa. Entonces, la glucosa tiene, digamos que un límite dentro de nuestra sangre en ayunas y después de comer. Y son diferentes. Entonces, si yo saco mi nivel de glucosa en sangre y soy diabético, puedo tener entre 90 a 100 en ayunas. Y luego de 2 horas de haber desayunado, almorzado o cenado, debe subir a 130. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos que suba a 130, porque esta es la forma en que mi cuerpo va a transformar todo lo que come en energía para que yo pueda estudiar, pueda trabajar y pueda hacer todo lo que quiero hacer, pueda hacer mi deporte, etcétera, ¿verdad? Entonces, a veces ha pasado que a los pacientes se les mide la glucosa a cualquier hora, de repente después del desayuno, y va a salir el 130. Entonces, ¿qué vamos a decir si me sale 130 y yo no sé este tema de la glucosa en ayunas y después de 2 horas de comer? Me voy a asustar y voy a decir, ¡ah! Tengo diabetes, ¿verdad? Entonces no es así. Primero tenemos que entender que la glucosa, hay dos cifras de glucosa. La primera es en ayunas y la segunda es 2 horas después de haber comido algo, desayuno, almuerzo, cena, etcétera. Eso es muy importante, porque si no yo no voy a saber mucho y qué van a terminar dándome. De repente me van a querer sobredosificar con metformina o alguna de esas pastillitas que están ahorita utilizándose ya como que generalizadamente, ¿ya? Entonces, es importante saber que la glucosa en ayunas debe ser 90 para un diabético y 130 después de 2 horas de cualquier comida, desayuno, almuerzo, cena. Siempre debe subir a 130. Ahora, normalmente un diabético es el mundo al revés.
amanece con glucosa alta y cuando come se le baja. Entonces, por eso tenemos que estar alertas a qué está pasando conmigo. Entonces, si ese es mi caso, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener hambre, porque la señal para que el cuerpo coma es precisamente ese nivel de azúcar en sangre o glucosa. Es precisamente eso. Entonces, ¿se acuerdan cuando ustedes eran estudiantes y alguna vez estaban en largas horas de estudios en las universidades y nos daba hambre? ¿Qué hacían la mayoría? Sacaba un caramelo. ¿Y qué pasaba con nosotros? Comíamos un caramelo, la sensación de hambre desaparecía y podíamos soportar 1 o 2 horas más. ¿Por qué pasaba eso? ¿Yo había comido mi desayuno completo o algo así? No. Simplemente que este caramelo, porque es una fuente muy grande de azúcar concentrada, me dispara el nivel de glucosa en sangre y me crea la falsa sensación de que ya no tengo hambre. A mí ya me tocaba comer. Entonces, por eso es que algunos niños que les dan a ustedes una galletita o les dan de repente un caramelito o alguna cosita, luego después no quieren almorzar o no quieren cenar porque ya no tienen esa sensación que les va a invitar a comer su almuercito o su cena. O sea, qué peligroso, ¿no? Utilizar un caramelito o un toffee o algo así. Entonces, como el diabético amanece con la glucosa alta y cuando come le baja, por eso siempre tiene ese cuadro de ansiedad o de antojos. No sabríamos cómo llamarlo. Yo le llamaría necesidad de comer. Entonces, aun cuando se sabe que es prohibido para ellos comer azúcar, galletas, tortas, pasteles y todas las comidas de cumpleaños, ellos las anhelan y las desean mucho. ¿Por qué? Porque están mal de la cabeza. No, es porque sus niveles de glucosa después de haber comido normalmente son bajos. Y eso es por todo el desbalance que hay en esto, ¿no? Entonces, el problema de la glucosa e insulina es el que tenemos que comprender ahora. Estamos hablando exclusivamente de personas que tienen diabetes. No estamos hablando todavía del síndrome metabólico. Ahorita lo vamos a tratar, porque yo me intereso hoy día es que todos cambiemos esa idea en básico, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos ese deseo de comer cosas que no debiéramos, ¿por qué les digo ese deseo? Porque alguna vez me tocó trabajar con un paciente diabético y le tuvimos que prohibir el pan, porque él comía 8 panes por día. Entonces, él dijo, ya, no hay problema, no hay ningún problema. Pero ¿qué había aprendido él? Como nadie le había ayudado con el tema de la glucosa postprandial, que es la de 2 horas después de comer, desayuno, almuerzo, cena, pues él aprendió a sacar el pan de la cocina sin que nadie se dé cuenta. Y lo ponía aquí debajo. Y luego escondía así, y caminaba así, y se escapaba de la cocina y se comía, ¿no? Entonces, un día alguien dijo, ¿qué estás haciendo? Y él ¡oh! Se asustó y se le cayeron los panes. Y él dijo, es que sabes que no puedo vivir sin mi pancito, porque son malos, ¿no? En realidad es como una necesidad para ellos, o sea, yo quiero que por un momento nos pongamos en los zapatos de ellos, porque es bien fácil decirle no comas pan, pero otra cosa es que sintamos, o sea, los que no son diabéticos de esta reunión, tal vez pues no comprendamos eso, ¿no? Porque yo no soy diabético, para mí es fácil dejar el pan, pero el que los tiene, el problema de glucosa postprandial baja, va a querer. Entonces, ahí vamos a necesitar primero identificar cuáles fueron las razones que llevaron a esta persona a ser diabética, porque hoy en día ya mínimo por familia hay uno o dos. Tal vez nuestros padres, nuestros abuelitos, un cuñado, una hermana, o sea, ya no están lejos como antes, ahora es más cerca de nosotros. Entonces, en este punto, yo pienso que deberíamos ubicar cuál es la causa, ¿no? Y hay dos causas. La primera es emocional. ¿Sabían ustedes que el páncreas es el órgano de la dulzura de vivir, de la alegría de vivir, de estar vivo? Y esa dulzura se siente cuando uno escucha a los pajaritos, cuando uno ve un atardecer. Ustedes no saben cómo me gusta ver los atardeceres. No hay uno igual a otro. No sé si ustedes saben, pero Arequipa es una de las ciudades con los más bellos atardeceres del mundo. Y a veces estamos tan ocupados que no tenemos ni tiempo para ver el atardecer. Entonces estamos perdiendo gradualmente con tanto trabajo la dulzura de la vida. Cosas tan sencillas como escuchar el canto de los pajaritos. Estamos primavera. Hemos esperado tanto esta primavera y ni siquiera escuchamos a los pajaritos. Y ellos cantan en la mañana y en la tarde a la misma hora.
Y es hermoso escucharlos. Pero nosotros como estamos ocupados y siempre estamos estresados, ni siquiera los hemos escuchado. Entonces nadie nos hizo liberar endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, y por lo tanto no tengo toda la alegría que necesito para vivir en el año 2020 post cuarentena. Entonces, para eso necesitaríamos nosotros decidir ser felices, ¿no? Y no estamos diciendo de cosas grandes, no necesariamente viajar a un lugar hermoso de Europa o de los Estados Unidos nos van a dar esa felicidad. Claro que también sí, ¿no? Pero tendríamos que ya aprender a ver cosas tan sencillas de la vida para hacerlo. Cuando el cuerpo siente que no está feliz al 100%, comienza a compensarse y a anhelar esos dulces y cositas, porque normalmente un día de cumpleaños es un día feliz para nosotros. Y ahí trabajan los recuerdos, los anclajes, hay muchas cosas interesantes en un ser humano. No solamente somos un páncreas con patitas, y a veces el endocrino, los diabéticos lo mira como si fuera un páncreas en persona, ¿verdad? Y no, somos un paquete de órganos y de emociones, de sentimientos y de ideas, de creencias. Entonces, si a mí, yo sé que a mí me dio la diabetes por una impresión muy grande, pues voy a necesitar una terapia de limpieza de emociones y un buen programa para gestión de las mismas para poder liberarme de todas esas causas. Porque yo tuve un paciente que a él le dio la diabetes, él era camionero y llevaba piedras, esas piedras grandes para poner en los pisos, y dice que él estaba subiendo por un cerro y no sabemos por qué se levantó la tolva, se levantó un poquito, de tal manera que eso impulsó al camión hacia atrás y el camión se levantó en el aire como un caballo. A él le dio el pánico porque dijo, se voltea y me muero aquí. Y del susto le dio la diabetes. Y de frente fue una diabetes tipo 1 con, o sea, ya con insulina, porque sus glucosas eran en ayunas 400, 550 y no respondían a la dieta. ¿Por qué no? Porque su causa era emocional. Bueno, o sea, primero hay que ir a la causa. Y por eso es que todos ustedes que tal vez no sean diabéticos, pues hay que decidir ser felices. Hay que decidirlo y punto. No importa lo que pase. Es una escuela, ¿verdad? Entonces, esa es una causa. La otra causa es la física. Que de repente mi mamá era dulcerita, mi papá era antojadizo y me enseñaron a comer los mismos dulces que ellos comían sin planificarlo. Porque nadie dice, ay, hay que invitarle a nuestros hijitos el dulce para que algún día sean diabéticos. Qué lindo sería, ¿no? ¿Quién pensaría eso? Es que la clave del mundo es que nadie planifica fracasar. Se fracasa precisamente por no planificar ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros comemos dulcecitos o cositas y estamos excediendo el límite, probablemente nuestros hijos aprendan a hacer lo mismo. Porque ya se han hecho los estudios en niños adoptados, 5.000 niños adoptados. Todos han heredado la enfermedad del padre adoptivo porque aprendieron a comer como ellos. Eso es todo. O sea, no es que la diabetes se hereda la mala conducta, las costumbres, cómo celebramos los cumpleañotes. Porque para hacer la fiesta hay que poner muchas cositas para que salga bonita la foto, porque era decorar la mesa, poner los globos y todo eso. Tiene que haber harta cosa linda de colores para que las fotos salgan lindas. Lo ideal sería luego de eso donarlo todo para que nadie lo coma. O poner todo de plástico para que salga en la foto y al final listo, bueno, sé que soy extremista, pero bueno, creo que eso nos ha enfermado porque había ni siquiera una torta, habían dos que tres, y encima habían con tres leches y muchas masas húmedas. Entonces, esas tortas de ahora no tienen la misma cantidad de azúcar que antes. ¿Se acuerdan que, bueno, en mi época, yo ya había cumplido mis 50, mi mamá hacía la torta y ella agarraba un poquito de azúcar, la batía y era una capa delgadita. Y ya estaba. Y como éramos cinco, pues, perdón, seis, comíamos 6 veces al año, no había más. Ahora, ¿cuántas tortas podemos comer? ¿Y de cuántos sabores? ¿Y de qué alto es el chantilly? Todavía va por la mitad. O sea, hemos excedido, pues hay que aceptarlo. Nuestra sociedad ha excedido. Y ese exceso ha ido debilitando nuestro páncreas, unido al estrés, hasta que hemos llegado a ser la temida diabetes, ¿verdad? Entonces, para eso hay una ayuda hoy en día. Yo pienso que hoy en día es válido ese refrán que yo leí en las revistas Selecciones de 1967. Ahí decía, cuando la ciencia llegue a la cima de los descubrimientos, se dará cuenta que siempre estuvo Dios. Me gusta mucho esa especie de refrán, ¿no? Entonces,
Pienso que así como ha venido la modernidad con tantas enfermedades, también ha llegado junto con eso la salida, porque hoy en día se está trabajando la nutracéutica. ¿Qué es nutracéutica? Es utilizar la parte curativa del alimento respecto de un órgano para potenciar el sistema de defensa humano, porque el único autorizado de recuperarme de las enfermedades es mi propio sistema inmune, nadie más. Y en eso estamos de acuerdo, porque es totalmente legal. Todos tenemos instalado un sistema inmune, aunque algunos de repente no lo consideremos y no le agradezcamos, él siempre está ahí para hacerle frente a todo lo que venga. ¿Te das cuenta? Entonces, en este día yo quiero compartirles la información de el producto que se utiliza para ayudar a regular los patrones de glucosa e insulina respecto a la diabetes. Y esto se llama Glucoach. Fácil, porque empieza con gluco de glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esto? Esto tiene 3 plantas que se llaman Gymnema silvestre, Charantia y Momórdica. Yo sé que les da risa, los nombres a mí también. Pero estas plantitas asiáticas tienen por finalidad regular esos desórdenes de nuestro propio páncreas, creado por la parte emocional o por la parte física. ¿Se dan cuenta? Entonces, a medida que yo voy avanzando en mi tratamiento con esta nutracéutica unida al factor de transferencia que potencia, van a notar que se van regulando los patrones de glucosa e insulina, porque la insulina es la hormona que fabrica el páncreas en respuesta a mis hábitos alimentarios. O sea que mi páncreas simplemente hace lo que yo le estimulo a hacer. Él no tiene una decisión propia, a menos que tenga una emoción muy fuerte que lo deje fuera de servicio, o que tenga, haya sido víctima de una pancreatitis, problema de un tema de hígado, ¿no? Que suele pasar por el famoso tema de los cálculos, porque el conducto del hígado, el colédoco, atraviesa una parte del páncreas. Esos son otros temas que podemos hablar también en un momento, pero que no quiero tocar ahora para no confundir la clase de hoy día, que es de glucosa e insulina. ¿Listo? Entonces, la mayoría de nosotros, bueno, de diabéticos en este caso, y nosotros también, ¿no? Tenemos 2 horas del día donde es más difícil soportar la necesidad de comer dulces o harinas. Y yo he descubierto estadísticamente en mis pacientes que son a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche la mayoría. Pero hay gente que es a las 10 de la mañana, casi nadie amanece con ganas de comer y raro es el que tiene a la 1 de la tarde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fácil. El frasco trae 120 cápsulas. Lo que tenemos que hacer es dividir las 120 entre 30 días del mes. Más fácil todavía. 120 entre 30, anulamos los 2 ceros, ¿se acuerdan de fracciones? Y dividimos 2 entre 3, sale 4. Fácil. Entonces, 2 cápsulas tomamos 3:30 de la tarde. Porque yo ya sé que a las 4 es mi hora difícil de soportar, porque es el cuerpo que está luchando en contra de esta necesidad. Ya hemos dicho por qué. Y las otras 2, ¿a qué hora las tomaríamos si nuestra cena es a las 7? 6:30. Entonces a las 6:30 tomo las otras 2 cápsulas juntas y no debemos tener miedo porque han sido 4. No son 4 aspirinas, ni 4 ibuprofenos, sino son estas plantitas que tienen la propiedad importante de ayudarme a regular esa necesidad de comer dulces o harinas. A veces es dulces, a veces es chocolates. El chocolate al menos es bastante adictivo. Yo no sé qué cosa tendrá, o será la misma teobromina, pero hay una necesidad luego que uno, ¿se acuerdan de los dibujos animados cómo uno flotaba y buscaba con el olor? Algo así es con el chocolate. No aprendan a comer eso porque les va a producir una adicción prácticamente inmediata. La otra cosa difícil, la famosa botella que se pone en la mesa para la felicidad. ¿Han visto esas botellitas bonitas que ahora están volviendo las retornables? Y que dicen, si tú tienes eso en la mesa, eres feliz. Señores, no se dejen engañar. La felicidad no viene ahí. La felicidad viene del mismo hogar, de la familia, otras cosas, pero nos han engañado. Entonces, si hemos tenido un momento triste, nuestra botellita, ¿no? Uy, ya saben cuál es, ya se ofendieron. Porque eso es algo que mucha gente utiliza ahora, ¿no? Las famosas son tan perjudiciales como adictivas. A veces yo necesito otras cosas para liberarlos de la adicción porque ellos me dicen, no voy a dejar esto.
nadie me lo quita y de algo hay que morir. Imagínense llegar al punto en que yo diga eso, que debo estar más mal de mis creencias como para pensar que debo tener esa vida. Entonces, yo voy utilizando esas 4 cápsulas y sin necesidad de dejar mis tratamientos médicos que muy posiblemente esté tomando, que pueden ser la metformina, la glibenclamida, la sitagliptina, el Janumet, la Avandia. Bueno, hay el Quexel, ¿no? Hay muchas marcas, depende del laboratorio. Todo eso hay que seguirlo consumiendo porque bajo ningún concepto nosotros podríamos retirar este tipo de tratamientos, incluida la insulina. Hay gente que se inyecta la insulina, para nada, no hay que hacerlo. ¿Por qué no la necesito quitar ni moverla ni nada? Porque mi mismo cuerpo, al recibir este estímulo de apoyo para que yo nivele mi necesidad de comer dulces y harinas y me quede tranquila, va a ir nivelando mis patrones de glucosa e insulina poco a poco. De tal manera que a la siguiente vez que me hagan mi chequeo, ¿qué creen que va a pasar? Mis niveles de glucosa se van a comenzar a normalizar. ¿Y qué creen que va a pasar con mi hermosa cintura? Se va a comenzar a reducir, porque ella es la pagana. Cada vez que estamos comiendo cositas malas, ¡ay!, es el primer lugar donde se va a acumular un salvavidas, ¿no? Cuando comienza a crecer así, las circulares. Y encima, cuando crece ahí en la cinturita, ese es un indicador de que mi corazoncito ya tiene grasa encima. Entonces, con el tiempo, mi corazón ya no va a tener la facilidad de trabajar así. Y voy a estar así, ¡ah! ¡Qué raro! No tendré coronavirus. Yo digo, chispas. Para mí que puede ser un tema más de grasa en la cintura, que me está creando un problema de grasa en el corazón. Entonces, y ahí comienza a moverse ya el tema cardíaco y un montón de cosas. O sea, y a veces todos somos ingenuos y creemos que realmente pues estoy enfermo ahora del corazón, ¿no? Cuando simplemente eso se trata de que mi cintura de mujer no debe ser más de 90 y mi cintura de hombre no debería ser más de 100. ¿No? No estamos pidiendo 60, ojo. Ese es el Miss Universo de la época antigua, ¿no? Ahora estamos pidiendo 90. No tengan más de 90 en su cinturita, ¿ya? Y el hombre, ¿cuánto debe tener máximo? 100. Miren que es 1 metro. No estamos pidiendo figuras de Bruce Lee o de el actor de Tarzán de esa época, ¿no? Estamos pidiendo, pues, algo más real. Ahora, ojalá que se haya entendido porque vamos a pasar a hablar del síndrome metabólico. Ahora, pues, ¿qué será eso? El síndrome metabólico hoy en día se le llama mal llamado prediabetes. Está mal llamado. Es un nombre incorrecto, ¿ya? Otros le llaman resistencia a la insulina. Peor todavía, ¿qué significará eso? Simplemente el síndrome metabólico es cuando yo estoy al revés que la diabetes. O sea, ¿quién se sube? ¿La glucosa o la insulina? La insulina. Entonces, a un diabético a veces les tienen que poner insulina. Pero, ¿qué pasa en el síndrome metabólico? Yo fabrico demasiada insulina. Ese es el síndrome metabólico. Es al revés. Y si hay mucha insulina, ¿qué pasará con mi glucosa? Se va a bajar. Y si se baja, yo me voy a sentir muy cansado. Demasiado cansado. Entonces, si alguien me dice, vamos a montar bicicleta, digo, no, estoy cansada, ¿no? Vamos a correr, vamos a salir a correr. No, no, me siento muy adolorido de mis músculos. Estoy así, muy cansada. Y voy a quedar andar echada en el mueble, si no es que en mi cama, ¿no? Entonces, el problema de fabricar mucha insulina es que me va a provocar una baja de azúcar en sangre que se llama hipoglicemia. Y esta disfunción por mala alimentación siempre trae todo un daño en el sistema endocrino. Puede traer cansancio, caída del cabello, facilidad para engordar, o sea, que una rapidez así, rápido. Y yo todavía digo, no, pero yo antes comía mi torta, mis migas, ya no como así, no sé por qué. ¿Saben por qué? No sé por qué, porque ya el páncreas ya fabrica así, ya se acostumbró así, dejen las tortas gaseosas, ya ese programa ya está instalado de que yo siga subiendo el precio, ya es mi nuevo programa. ¿Cómo le vamos a instalar un programa así? Sabiendo que hay tantas personas que están luchando por este tema del peso. ¿Cuántos de nosotros estamos con eso ahora? ¿A cuántas? Siquiera ustedes conocen una persona que está con ese problema ahora.
Yo conozco varias, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ya ve, ahí está, levantó la mano. Mi imperio más linda. Entonces, ese es el asunto. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo mismo. Yo tengo mis 2 horas del día en que me llamo a comer. Y a veces todavía voy a la cocina y voy. ¿Han visto la gente que tiene la gaseosa debajo de la cama y cree que los demás no nos hemos dado cuenta? ¿Han visto la gente que tiene los chocolates en su cajón de la ropa, bien tapaditos, y cree que nadie se ha dado cuenta? O sea, ¿a quién estamos engañando? A nosotros mismos, ¿no? O sea, es crítico y tenemos que tener la decisión, porque el mundo está cada vez más delicioso para comer, ¿no? Y nosotros que ahorita todavía estamos en buenas condiciones, como que de vez en cuando nos seguimos antojando. Ya cuando uno viene los problemas mayores que habrán visto, ¿no? Ya vienen los, bueno, no quiero hablar de los daños, pero los problemas renales, los sistemas o los daños al sistema neurológico, la pérdida de visión. Yo tengo todos los pacientes. Tengo los pacientes que han perdido la vista por diabetes, los que les han amputado, son mis pacientes. Y de verdad, ahí ya no da risa nada, da mucho dolor. Y todos siempre les decían, mamá, no comas, mamá, ya estás comiendo. Así no funciona. Aunque no sea el Día de la Madre, regálenle un buen coach. Ella está luchando, quiere dejar, pero no puede. Es una especie de necesidad, que ellos le llaman ansiedad. Es una necesidad. Es terrible, ¿se dan cuenta? Entonces, si nosotros les ayudamos con este tema, no importa qué es lo que tengan, miren la ventaja. Uno trabaja con alimentos, no importa si es diabetes insulino dependiente, si es diabetes tipo 1, tipo 2, resistencia a la insulina, prediabetes, síndrome metabólico, síndrome, no importa. Basta que la glucosa no esté en su sitio y ustedes le pueden dar. Miren qué fácil. ¿Cuánto le ayudaríamos? ¿Cuántos años de sufrimiento le pueden quitar? ¿No? Tal vez puede ya hasta hacer que el cumpleaños de esa persona regálenle, ¿por qué no? Y si no, recomiéndanle también, si el cumpleaños está lejos, le pueden recomendar. O tal vez ya se acerca la Navidad, yo pienso que un frasquito de esos es mejor que cualquier cosa en la vida. Porque no es Navidad, pero ya la gente se está comiendo el panetón desde julio. Entonces ya está con la glucosa y digo, ¡ay, santo cielo! ¿Cómo será esta Navidad? A mí me preocupa, porque estamos excediendo, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos alguna persona que conocemos que tiene mucho deseo, necesidad de dulces o de harinas, ¿qué le vamos a dar? Glucoach. Fácil, miren, qué buenos alumnos que tengo. Veo sus caras de alegría y me pone contenta. ¿No es cierto? Aunque solamente tengo 3 caritas ahorita. Los demás están con todo. No importa. Entonces, este tema ahí está mi amigo Rocío, está mi amiga Rocío, ¿no? Entonces, este tema, cada vez que ustedes vean desórdenes, glucosa, insulina, por favor, ayúdenlo. No lo dejen así. Van a salvar una vida que podría complicarse, tal vez no, tal vez de verdad resista hasta el final, pero sí, sí. Entonces, vamos a dar las metas. Yo quiero que ustedes aprendan, ¿ya? Porque estas son como clases de nutrición particulares, pero en un lenguaje sencillo. Porque si yo les hablo de la fórmula del HOMA, ¡ah! ¿Qué será eso? Eso hace el endocrino. Ellos les hacen la fórmula para ver la glucosa, insulina, la curva de tolerancia, les hacen tomar después en ayunas la glucosa, insulina, luego les dan 75 gramos de glucosa nidra, luego les dan antes se hacía 2 panes con mermelada, un chocolate triángulo, una botella gaseosa y 2 plátanos, y luego se sacaba la sangre. Hasta yo hubiera salido diabética con eso. Creo que eso no es correcto que lo hagamos porque es demasiado, o sea, cualquiera le va a subir la glucosa en una forma abusiva o también se le va a bajar dependiendo. Estaría mal, ¿se dan cuenta? Entonces, si ustedes van a hacer los análisis, vamos a hacer la tarea. Entonces, anoten en su cuaderno, que yo sé que ustedes tienen ahí listito, ¿ya? Entonces, en ese cuaderno van a anotar glucosa en ayunas. ¿Cuánto debe ser la glucosa en ayunas para personas que no somos diabéticas? Señoritas, debe ser 80, perdón, por ahí he visto Jesús Molina. 80. 80 debe salir ayunas para nosotros que no somos diabéticos. ¿Y por qué un diabético puede ser normal hasta 90 o 90-100? Porque ellos a veces ya se han probado el 180, ya se han probado el 250. Entonces 80 para ellos es muy bajo, se van a sentir como que medio debilitados.
90. ¿Ya? Entonces ya sabemos. Ahora, ¿a cuánto debe subir la glucosa 2 horas después de cualquier comida, desayuno, almuerzo, la cena, lo que sea? Debe subir a 130. 130. Entonces hoy día viene un paciente y me dice, yo tengo en ayunas 83 y cuando como me sube 85. ¡Ah! ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Dónde está lo que ha comido? Se lo ha ahorrado en forma de grasa, avaramente, en su cintura. Igual para diabéticos y no diabéticos, Lupita. Igual, muy bien. Igual para diabéticos y no diabéticos, ¿ya? Solo el punto de partida nomás el otro que diferencia 10 puntitos. Entonces, ¿dónde estaba su comida? Se la había guardado en su grasita, en su cinturita, y otra vez tenía hambre, y otra vez tenía hambre. Son maquinitas de comida. Entonces, no deben ser iguales. Por eso van a descubrir que los resultados de los laboratorios ya no le ponen cuál es el rango correcto en postprandiales. Y bajo ningún concepto puede ser de 70 a 130 igual. Porque he visto muchos laboratorios que ponen ayunas, rango normal, de 70 a 110, postprandiales, o 2 horas después de comer, 70 a 130. No, tiene que subir. Porque cuando no subió, maquinita de comer. Maquinita de comer. Pide pues si no he comido. Para mi cuerpo no he comido. Me dice, ¿y mi comida? Pero acabo de almorzar. No, yo tengo acá 83 de glucosa. ¿Mi comida? Y otra vez, entonces tengo que ir a la cocina. Al rato, otra vez mi glucosa, 85. ¿Mi comida? ¿Y me das de almorzar? Pero yo ya almorcé. No, yo tengo 85. Mi comida, dame. Y a veces uno le llama hasta ansiedad. Yo digo que eso es pues la hipoglucemia. O sea, miren, por eso estoy tratando de ser muy sencilla al explicarles este tema. Porque ahí se han cometido muchos errores, demasiados diría yo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto debería ser la insulina? Ahora vamos a hablar de insulina. La insulina es la hormona, esto sí es una hormona, o sea, eso que no se va a mover de la noche a la mañana, eso demora, porque es una hormona. La que cambia rápido es al toque la glucosa, es fuente de azúcar, pero la insulina demora. Entonces, ¿cuánto debo tener en ayunas? Aquí en Arequipa ha habido cantidad de laboratorios, todos hemos puesto su rango. Por ejemplo, en el Espíritu Santo dice que, ¿cuánto dice? De la insulina que es normal desde 1.1 hasta 12, que así es normal. En el otro dice que desde 15 hasta 65, hasta 69. El doctor Parodi dice que debe ser menor de 17. O sea, cada uno tiene, el otro laboratorio dice que de 30 a 300. Entonces dije, ¿y ahora? ¿A cuál de esos números llevo a mi paciente? Si cada uno dice algo diferente. Y hice el trabajo de estudio así como está haciendo Lupita su trabajo de renuevo, yo también hice mi trabajo de estudio de investigación hace como 10, 11 años más o menos. Y descubrí que los patrones de insulina normal en ayunas es 6 unidades y luego de almorzar a las 2 horas el cuádruple. 6 por 4, 24. ¿Ya? Entonces esa cifra me encantaría que la memoricen, saquen sus análisis. Si venimos de familia diabética y ya les están dando ganas de dulce, cómprense su glucosa y desaparezcan eso. ¿Para qué esperar? ¿Y qué tal si me da la diabetes? Yo ya sé que vengo de familia diabética y me llama pues la torta, me llaman los bavarois, las tres leches, los pastelitos, los alfajores, ya estoy mal, ya me está pidiendo, ¿no? Ya me está llamando, no me voy a dejar. Me compro mi glucosa, un mes nomás me tomo mi frasco, santo remedio. Esto deja memoria. Quiere decir que el próximo mes ya no voy a tener esa necesidad y de por sí mi cintura se va a adelgazar. De por sí mis patrones de glucosa e insulina se van a normalizar. Quiere decir que uno necesita una ayuda para pagar su precio de disciplina, pues. Porque yo sí, antes de tener el glucosa, literalmente les había enseñado a mis pacientes a ser ladrones de comida, porque ellos para fingir en la familia que cumplían, aprendían pues a sacarse la comidita, ¿no? Hasta en el baño comían. Luego se cepillaban los dientes, ambientaban todo, ya el olor no había. Imagínense. Entonces, cuando yo les hablaba, pero yo nunca los he amenazado con cositas malas, ¿sabes? No me gusta hacer eso. Decía, usted puede, pero su glucosa sigue en 300. No sé, yo he hecho pie de la letra lo que usted me ha dicho, y de verdad hacían todo el programa pie de la letra, pero se escondían pues a comer lo que se antojaban. Entonces, ¿cuándo no iba a llegar a la meta? Nunca. Cualquier paciente que la tiene, cualquiera, y usted le ve la necesidad de comer dulces, harinas, panes, lo que sea,
ayúdenme. Porque cuando ya viene el Alzheimer, se van a dar cuenta que aquí, en esta parte, ellos sienten que les caminan piojitos. Y agarran un peinecito y ahí se peinan. Y eso les alivia, eso ya está el Alzheimer encima. Ayúdenme, porque sí se cree que el Alzheimer es el tipo perfecto, punta Lupita, se cree que el Alzheimer es la diabetes tipo 3. Se cree eso. Y hay un libro que ya habla del cerebro de pan, porque hay bastante información al respecto, y por eso que a mí me gusta reemplazar el pan por camotes, papitas, platanitos. Cómanse harinitas, nadie dice que no, pero sería bueno quitar el pan. Ahora dice acá Carla, 4 cápsulas. Ahí hay que tener cuidado con pastillas, porque las pastillas son como las aspirinas, son tabletas, o sea, son ya una fabricación. Pero cuando se trata de cápsulas, usted abre y vacía las plantitas molidas, pues lo que acabamos de decir, ¿sí? Entonces, 4 cápsulas, 2 a las 3:30 de la tarde, porque la ansiedad normalmente llega a las 4. Y las otras 2, 6:30 de la tarde, porque la ansiedad normalmente llega a las 7 de la noche. Ahora dice Rocío, si el paciente utiliza insulina cristalina con glucosa, ¿podría retenerse esta insulina? Buenísima pregunta, Rocío. Mira, cuando los pacientes toman, mejor dicho, reciben insulina cristalina, el NPH, lo que sea, no se les puede quitar la insulina a menos que la glucosa se baje a menos de 80. Si la glucosa baja a menos de 80, por menos, claro, a 75, 78, ¿qué pasó? Está regenerando la función pancreática y la insulina está quedando grande, en cuyo caso el mismo médico tratante debería bajar 5 unidades de insulina. Entonces la glucosa otra vez se va a subir a 80, 90. Pero como ustedes siguen dando glucosa y el paciente ya no se está antojando de tanta cosa, otra vez baja. 75, 78, y para ellos es pues terrible eso, ¿no? Es muy agotador tener esa serie. Entonces, otra vez, el médico tratante debe bajarle 5 unidades de insulina y vuelve a subir la glucosa. Y de broma en broma, se va bajando las cantidades de insulina. No se puede retirar, y menos de un momento a otro.